Hola a todos, estamos resolviendo el examen de la EBAU de Física de julio 2023. En este caso estamos en el bloque 1, que es el bloque correspondiente a ondas. Los ejercicios del bloque 1 en este examen eran los ejercicios 1 y 2. En el primero nos dicen que en una cuerda se propaga una onda armónica descrita con esta ecuación que veis aquí. En el primer apartado, por un punto, nos preguntan qué magnitudes físicas representan la A, la B y la C y cuáles son sus unidades en el sistema internacional. Bueno, para resolver esto lo que tendremos que hacer es escribir cómo es la ecuación de una onda transversal. Ya sabéis que es A por el coseno o por el seno, se puede hacer con el seno o con el coseno, de omega t, frecuencia angular por el tiempo, más o menos K, el número de onda por X, y más phi sub 0, que es la fase inicial. Entonces, si identificamos términos, vemos que la A minúscula se corresponde con la amplitud, cuyas unidades en el sistema internacional son metros. B minúscula se corresponde con omega, que es la velocidad angular. También se puede llamar pulsación. La velocidad angular en el sistema internacional va en radianes por segundo. ¿Y qué me decís de la C? Fijaros, la C está en el denominador de 2pi entre C. Si recordáis, el número de onda es 2pi dividido de la longitud de onda. Entonces, identificando términos, veis que la C va a ser igual a la longitud de onda. La longitud de onda tiene unidades en el sistema internacional de metros. Bueno, pues con esto habríamos resuelto por un punto el apartado A. Veamos ahora lo que nos dice el apartado B. Dice, suponiendo que los parámetros A, B y C son números positivos, ¿qué información aporta sobre la onda el signo negativo de la expresión? Mirad, este signo negativo. Ese signo negativo, es decir, que haya ahí una resta, lo que quiere decir es que esto se está propagando en la dirección del eje X positivo. Si hubiese una suma, se propagaría en la dirección del eje X negativo. Entonces la onda se propaga en la dirección del eje X con el sentido positivo. Bueno, pues por esto nos daban 0,75 puntos. En el apartado C nos dicen que respondamos por 0,75 puntos qué magnitud física representa el cociente BC entre 2pi. Veamos, B es omega y C entre 2pi es la inversa de la K, ¿vale? C entre 2pi es la inversa de la K. Entonces, esto va a ser omega dividido de K. Si omega son radianes por segundo y la K son radianes por metro, lo que nos queda aquí va a quedarnos en metros por segundo. ¿Qué es? Va a ser la velocidad de propagación, como sabéis. Representa la velocidad de propagación de la onda. Bueno, pues con esto habríamos terminado el primer ejercicio, que como veis era bastante teórico. Veamos lo que nos dice el ejercicio 2. Bueno, si os fijáis, el ejercicio 2 también es de ondas transversales, ¿vale? En este caso, en este examen de julio de 2023, entraron dos ejercicios de ondas. Este es el motivo por el cual nunca hay que dejar uno de los ejercicios típicos sin estudiar. Fijaros, todos los exámenes de junio 23 para atrás hasta el 2020 o incluso antes, tienen en el bloque 1 un ejercicio de ondas transversales y otro de sonido, ¿vale? Entonces hay alguien que puede tener la mala costumbre de decir, bueno, como siempre entra uno de sonido, voy a hacer ese y no me estudio ondas transversales. ¿Qué ocurre? Que en este examen no había sonido, ¿entendido? No había un problema de sonido. Por eso nunca hay que descartar un tipo de ejercicio y para ir bien preparado al examen deberíamos saber hacer todos los tipos de ejercicios para poder elegir luego entre los 10 ejercicios que nos ponen uno de cada bloque, 4 bloques que son los que hay que hacer, 4 ejercicios. Volviendo al ejercicio 2, nos dan el dibujo de una onda transversal, ¿vale? Tenemos el eje Y y el eje X. Y nos dicen que la onda transversal de la figura se propaga con velocidad de 40 centímetros por segundo, esa es la velocidad de propagación, en el sentido negativo del eje X, y también nos dicen que inicialmente en el punto X0 y con el tiempo 0, la elongación es 0 centímetros sería, ¿vale? Y en ese momento la velocidad transversal en 0, 0 es positiva. Bueno, con estos datos, en el apartado A, por un punto, me piden la amplitud, longitud de onda y la frecuencia de la onda. Bueno, eso lo podemos sacar del dibujo. Fijaros, la amplitud es la distancia que tenemos en el dibujo entre el 0
y el pico de la onda, el máximo de la onda, si veis, son 6 centímetros, la misma para arriba que para abajo, ¿vale? Entonces la amplitud son 6 centímetros. Recordad, siempre hay que poner unidades, en este caso no hace falta que sean las del sistema internacional porque no nos lo piden. Nos preguntan también la longitud de onda. Bueno, la longitud de onda, ya sabéis, que es medida en el eje X, la longitud que tiene una oscilación completa. Entonces, fijaros, desde el 0 hasta que vuelve a pasar por 0 hay 20 centímetros. Bueno, pues la longitud de onda son 20 centímetros. Como sabéis, la frecuencia puede obtenerse como la inversa del periodo. Y nosotros tenemos un dato que no hemos utilizado todavía, que es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación puede escribirse como la longitud de onda dividida el periodo, ¿vale? Entonces, si yo lo que quiero es la inversa del periodo, que es la frecuencia, ¿vale? La inversa del periodo será la velocidad de propagación entre la longitud de onda, ¿vale? Entonces, despejando, ya veis, pasa a dividir. Entonces, ¿quién es la velocidad de propagación? 40 centímetros por segundo. ¿Quién es la longitud de onda? 20 centímetros. Quito centímetros con centímetros y me queda que la inversa del periodo es 2 hercios, ¿vale? Porque me queda 40 entre 20, 2 hercios. Bueno, pues la inversa del periodo, que es la frecuencia, será 2 hercios. Y con esto me dan un punto. En el siguiente apartado me piden la expresión de la función de la onda. Bueno, fijaros, cuando tenemos una onda transversal podemos elegir nosotros si expresarla con el seno o con el coseno, ¿vale? ¿Qué va a cambiar si lo hacemos con el seno o con el coseno? Va a cambiar el phi sub 0, la fase inicial. En este caso yo lo he hecho con el seno, ¿vale? Pero si lo hubierais hecho con el coseno estaría también perfectamente bien, solo que os va a salir un phi sub 0 diferente al mío, ¿vale? Entonces, si escribimos esta onda, fijaros, comenzamos poniendo la amplitud, 6 centímetros. Omega, la frecuencia angular o la velocidad angular es 2pi dividido el periodo, ¿vale? Que es lo mismo que 2pi por la frecuencia. Bueno, como la frecuencia son 2 hercios, 2pi por 2 me da 4pi radianes por segundo. O sea que en la pulsación o velocidad angular puedo poner 4pi. Me dicen que se propaga en sentido negativo del eje X. Eso quiere decir que aquí tiene que tener un más. La K, como sabéis, el número de onda, es 2pi entre la longitud de onda. 2pi y en la longitud de onda metemos 20 centímetros. Entonces las unidades de la K son radianes por centímetro. Y introducimos aquí la K. ¿Esto qué quiere decir? Que la T tiene que ir en segundos y la X tiene que ir en centímetros. Y phi sub 0, que es la fase inicial, la tenemos que determinar con estos datos que nos dan aquí. Si sustituimos un 0 y un 0, nos queda 6 por el seno de 0, 4pi por 0 es 0, pi decimos por 0 es 0, y phi sub 0, phi sub 0. Pues entonces, ¿qué nos queda? Que 6 por el seno de phi sub 0 tiene que ser la elongación en el instante inicial y posición x igual a 0, y me da 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el seno de la fase inicial tiene que ser 0. ¿Qué ángulo tiene seno 0? Bueno, mirad, el primer ángulo que tiene seno 0 es 0 radianes. 0 radianes o 0 grados tiene seno 0. Entonces, ¿cómo saber si esta es la solución válida? Pues tengo que fijarme en lo que me dicen de que la velocidad sea positiva, la velocidad transversal. ¿Por qué? Si yo introduzco aquí un 0 y cuando calcule la velocidad me da negativa en vez de positiva, la velocidad transversal en el instante 0 y la x igual a 0, entonces será que tengo que buscar otra fase inicial que también tenga seno 0. ¿Qué otra fase inicial tiene seno 0? Pi radianes. Pi radianes también tiene seno 0, ¿vale? Entonces voy a saber si es 0 radianes o pi radianes con el dato de que la velocidad transversal en 0, 0 es positiva. Vamos a sacar la velocidad transversal en 0, 0. Primero voy a hacer la derivada de la elongación respecto del tiempo. ¿Cómo se deriva esta expresión que tenéis aquí? 6 por el seno de una función se derivará como 6 por el coseno de la función y por la derivada del argumento de la función respecto de t. Eso es 6 por 4pi, que es la derivada de todo este término respecto de t, por el coseno de 4pi t, más pi decimos por x, más phi sub 0, que ya hemos metido 0 radianes, ¿vale? Y vamos a ver si con esto cumple. Entonces, ¿quién me queda? Me queda aquí 6 por 4, 24 pi por el coseno de 4pi t, más pi decimos por x, ¿vale? Y esa velocidad me está dando en centímetros por segundo, porque hemos hecho los cálculos con centímetros, no con metros, ¿vale? Entonces, si yo hago la velocidad en el valor 0, 0, o sea, en la posición x0 e instante inicial, me va a quedar 24pi por el coseno, meto aquí un 0 y un 0, por el coseno de 0.
El coseno de 0, como todos sabéis o debéis saber, es 1. Por tanto, me queda 24 pi centímetros por segundo. Es positiva. Y eso quiere decir que realmente el seno de phi sub 0 es 0, ¿vale? Por tanto, ¿a qué llegamos? A que la onda, como nos pedían expresarla en el apartado B, va a quedar 6 por el seno de 4 pi t más pi decimos por x, y esto va a ir en centímetros, esta elongación, ¿vale? O sea que realmente el valor de la fase inicial era 0 como calculé. Para finalizar me piden en el apartado C la velocidad transversal en un punto de la onda situado en x 5 centímetros en función del tiempo. Bueno, mirad, como aquí ya calculé la velocidad transversal, solo necesito sustituir en la x 5 centímetros y dejar el tiempo genérico. Entonces en el apartado C cojo la velocidad y lo voy a sustituir, la voy a sustituir en la x 5 centímetros y el tiempo genérico. ¿Qué me queda entonces? 24 pi por el coseno de 4 pi t más, y aquí tenemos pi decimos por y 5 centímetros. Bueno, pues eso va a dar pi medios, ¿vale? O sea que me queda 24 pi coseno de 4 pi t más pi medios en centímetros por segundo. Y ese sería el valor de la velocidad en 5 centímetros y con tiempo genérico. Bueno, pues con esto hemos hecho los dos ejercicios correspondientes al bloque de ondas. Nos vemos en el próximo vídeo.